Buenos días. Todavía en días recientes la Corte Constitucional tomó decisiones que, como siempre, adquieren una especial trascendencia. Particularmente quisiera enfatizar la relativa al respaldo, para que puedan entenderlo mejor, que se le dio al proyecto de ley estatutaria que regula el derecho de petición. El derecho de petición, conforme a los objetivos que trazó el proyecto de ley, es decir, el trabajo que se hizo en el Congreso, va a tener hasta 14 finalidades. Y nos parece que es muy importante que se empiece a hacer pedagogía sobre los alcances que va a tener esta ley estatutaria cuando sea promulgada. Una vez firmada la sentencia por parte de todos los magistrados, realmente fuimos 6 los que terminamos resolviendo sobre este tema, 6 de los 9. Una vez firmemos los 6 que intervinimos en todos los debates, que fueron durante varios días bastante intensos, esta sentencia pasará al señor presidente de la República para la sanción respectiva y para que empiece a regir. Es importante entonces que ustedes entiendan que el derecho de petición, conforme quedó regulado, va a tener estas aplicaciones prácticas. Va a servir primero para pedir el reconocimiento de un derecho, segundo para pedir la intervención de una entidad o para pedir la intervención de un determinado funcionario, para pedir la resolución de una situación jurídica ante cualquier autoridad pública, para pedir la prestación de un servicio, para requerir una información determinada, para consultar o examinar o requerir copias de documentos, para formular consultas, para formular quejas, para formular denuncias, para formular reclamos y para interponer recursos. Como ustedes pueden ver, son 14 posibilidades que están al alcance del ciudadano del común. En un entendimiento básico, esta es una ley que democratiza de manera muy clara el acceso a la información, particularmente para los medios de comunicación, para el Congreso o para los congresistas cuando vayan a hacer debates de control político. Va a ser muy importante esta forma de acceder a la información para todos los colombianos, pero en general todos los usuarios van a tener la posibilidad de acceder tanto a la información como a mover el aparato estatal en procura de alguna de estas finalidades. Realmente las inexequibilidades que encontró la Corte son menores, ni siquiera vale la pena mencionarlas porque no hay ninguna que impacta a la ley, y en general se le ha dado un respaldo bastante claro a esa disposición, a esa ley estatutaria. Y la verdad que sí valdría la pena que los medios de comunicación se encargaran de hacer la pedagogía de esto, porque esto es hacer que viva la Constitución política. Esto es poner al servicio de los ciudadanos del común, de los ciudadanos de a pie, todo lo que es el acceso al aparato del Estado a través de sus funcionarios. Y es muy importante que los empleados públicos, que los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado, entiendan que de aquí en adelante no tienen por qué pedirle a un usuario, no tienen por qué pedirle o exigirle a alguien que esa solicitud se llame derecho de petición o que le den un nombre establecido. No, basta sencillamente con que se dirijan a la autoridad pública para que ésta tenga la obligación de atender al usuario. De manera que en ese sentido entendemos se democratiza mucho el acceso del ciudadano a todo lo que tiene que ver con el Estado. Y por esa circunstancia la pedagogía es tanto para los ciudadanos como para los empleados del Estado.
En segundo lugar, se dictó una sentencia que se refiere al decreto 775 del año 2005, que se refiere a los recursos que se pueden presentar contra las decisiones a través de las cuales se evalúa a los empleados del sistema de carrera administrativa en las superintendencias y en general en la administración pública nacional. Se declaró exequible la disposición con algún salvamento de voto que supone o que pregonó que debería tener un recurso más que aquel de reposición que está previsto en la ley. Sobre la ley, esta es otra decisión diferente, sobre la ley 1714. Sobre la ley 1714, que se refiere a un tratado con la Organización Mundial de Aduanas, se declaró exequible tanto el tratado como la ley correspondiente, la ley aprobatoria. Respecto del Código Sustantivo del Trabajo, se volvió a declarar exequible la norma que refiere que todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el lugar donde esté prestando su servicio va a ser propicio para la cancelación o para la terminación del contrato de trabajo. En ese sentido, pues se vuelve a reiterar por parte de la Corte el concepto sobre la moralidad entendida como un conocimiento de carácter general y no de carácter subjetivo, es decir, no es como yo entienda la moral para poder despedir a los trabajadores correspondientes. También se declaró exequible la ley 1430 de 2010 en el artículo 26. Esa es la ley que regula la forma de hacer los pagos para efectos de aceptación de costos o de deducciones de pasivos o de impuestos descontables, es decir, es una norma de carácter tributario en cuanto a la forma como deben hacerse los pagos correspondientes. La norma también se declaró ajustada a la Constitución política. También se dictó una sentencia respecto de la ley 1607, por medio de la cual se expiden normas también en materia tributaria y se dictan otras disposiciones para declarar exequible la expresión del artículo segundo de esa ley. En la misma jornada de las recientes se declaró con relación al tratado de libre comercio por medio del cual se aprueba el acuerdo de servicios aéreos, perdón, no es de libre comercio, sino el servicio de servicios aéreos entre la República de Colombia y el gobierno de la República de Turquía. También se declaró exequible tanto el tratado como la ley aprobatoria. Como ustedes ya saben, porque ustedes ya lo habían publicado, se declaró exequible la ley que rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui como ilustre santa colombiana, con algunas declaraciones de inexequibilidad, que particularmente, pues también ya ustedes tienen la información correspondiente. Particularmente se declara inexequibles artículos que tenían que ver con la posibilidad de que se construya un mausoleo, de que se le declare a ella patrona de los educadores, de que se declare que a Jericó como la cuna moderna de la evangelización de los indígenas de América y el mundo moderno, y en lo demás se declaró exequible. Pues fue una norma bastante discutida, se resolvió por mayoría de votos, pero en general se declaró la exequibilidad de toda la ley, salvo esas expresiones. Se declararon que no es posible anular sentencias de revisión de algunas salas, pero realmente no creo que tengan la trascendencia como para comunicarlas a ustedes. Y hay una
sentencia que va a ser muy importante, que es la relativa a la ley 142 de 1994. La ley 142 es la relativa a servicios públicos domiciliarios. Hay una disposición que fue demandada porque se obligaba al Estado a que se iniciara un proceso de repetición cuando se hubiera revocado una multa, y si esa multa había sido impuesta por un servidor público de conformidad con el artículo 90, entonces se obligaba al Estado a iniciar la acción de repetición. La Corte encontró que esa obligatoriedad para perseguir al funcionario que hubiera impuesto una multa que posteriormente hubiera sido revocada o que hubiera sido invalidada es violatoria del artículo 90 de la Constitución Política. El artículo 90 requiere como fundamentos centrales que se haya proferido una decisión de condena contra el Estado porque se supone que, o porque se encontró que el Estado había incurrido a través de algunos de sus funcionarios en una actuación dolosa o gravemente culposa para causar un daño antijurídico, y por esa circunstancia se encontró que un funcionario que impone una sanción no está incurriendo en esa clase de conductas, y por ende que esto resulta violatorio del artículo 90 de la Constitución Política. Esto quiere decir en síntesis que ya no hay lugar a imponerle al Estado acciones de repetición cuando las multas hayan sido proferidas o dictadas por funcionarios públicos. También se volvió, diría yo, porque son varias sentencias que se han dictado al respecto, se volvió a avalar la ley 1708, que es la que refiere la extinción de dominio. Entonces, lo que son definiciones que trae la ley fueron respaldadas por la Corte en cuanto a la constitucionalidad de la manera como el Congreso definió esta ley de extinción de dominio. Y también, yo diría que es importante decirlo, también se volvieron a dictar sentencias que avalan la constitucionalidad de la ley 1696. La ley 1696, respecto de la cual se dictaron dos sentencias, la ley 1696 es a través de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol o de sustancias psicoactivas. Entonces, en ese sentido se encontró que las sanciones que se imponen porque la persona sea remisa o contumaz, es decir, porque se evada el trabajo de la autoridad pública, son ajustadas a la Constitución. En general, estas han sido las sentencias que se dictaron en días recientes. Yo diría que en particular, o de manera como muy general, la Corte ha encontrado que el Congreso, cada día que está dictando las leyes, se ajusta más a los principios y a la manera como ha caracterizado los derechos fundamentales la Corte Constitucional, de manera que eso facilita mucho el trabajo, y de ahí que la gran mayoría de leyes que fueron analizadas se encontraron ajustadas a la Constitución. La Corte Constitucional se ha dedicado a trazar principios que deben ser respetadas como garantías mínimas en favor de los ciudadanos. El Congreso ha estado trabajando de la mano de esa forma de trabajar la principialística para proteger derechos fundamentales y derechos humanos, y por esa circunstancia casi siempre las leyes están, lo podríamos decir gráficamente, jalonadas por la jurisprudencia de la Corte, y en ese sentido se podía explicar que la gran mayoría de decisiones que se tomaron en el mes de diciembre, en estos días, fueron de sentencias a través de las cuales se declaró ajustada a la Constitución la mayoría de las disposiciones demandadas. Eso es fundamentalmente lo que se produce. Gracias. ¿Listo? Doctor, frente al tema del paro, hablando que ha sido últimamente como citado, ¿qué dicen de este tema? ¿No se estaría vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos?
Pues la verdad es que en las actas van a encontrar ustedes las menciones que particularmente hice con relación al paro, la exigencia de que la comisión interinstitucional se pronunciara censurando ese paro. Me parece que hay reflexiones que hay que hacer muy importantes, y de ellas la más básica es qué tanta calidad está teniendo el servicio de administración de justicia como para que estemos anteponiendo cuestiones de carácter personal a lo que tiene que ver con la prestación del servicio. Entonces, por esa circunstancia, se hizo un comunicado, se leyó el día de la condecoración José Ignacio de Márquez, y se hizo una censura bastante fuerte a eso. Lamentamos muchísimo que Colombia tenga que padecer esta circunstancia. Creemos que esas no son las vías para que se hagan las reclamaciones correspondientes cuando son de carácter laboral, porque para eso hay incluso medios judiciales. Doctor, y es que los guardas del INPEC dicen que el INPEC los va a judicializar porque ellos no están dejando entrar más internos a las cárceles justamente por la crisis carcelaria. Sí, ahí hay una situación sobre la cual la Corte ha estado llamando la atención desde el año 1998. En 1998 se dictó una sentencia, que si mal no estoy, la C-151, a través de la cual la Corte encontró gravísimas falencias en el tratamiento de la población carcelaria y gravísimas violaciones a los derechos humanos y fundamentales de ellos. Desde ese entonces se ha estado dando la posibilidad a los gobiernos para que hagan regulaciones integrales que traten de generar coberturas en materia de derechos fundamentales para la población, pero lamentablemente eso no se ha logrado. Por esa circunstancia, yo los invitaría a ustedes a que leyeran las sentencias que se han producido este año en materia de tutela, que son sentencias, unas de carácter estructural y otras con efectos intercomunis, es decir, que van a tener irradiación para los demás establecimientos carcelarios, para que se tomen medidas muy importantes, por ejemplo, para garantizar el derecho al agua. Nos encontramos con situaciones bastante calamitosas, como ver establecimientos carcelarios donde el suministro de agua es por 20 o 30 minutos durante el día a la población carcelaria, para que con eso cubran todas sus necesidades. Imagínense situaciones tan desastrosas como esta. Entonces, por esa circunstancia, hay situaciones que hay que mirar y que deben comprometer también la atención del gobierno para zanjar esa situación. Doctor, en cuanto digamos, al tema de pensiones, hasta el 31 de diciembre de este año, pues se ha fijado, digamos, el límite para que Colpensiones esté al día con eso. ¿Qué ha pasado con el último informe? ¿Qué le han dicho ellos? El último informe lo están trayendo el día de hoy, por ende ustedes entenderán que todavía no es objeto de análisis. Eso está realmente a cargo de quien les habla. Tengo entendido que van a solicitar una nueva prórroga y tendremos que hacer la evaluación correspondiente de cuál es el rendimiento real que han tenido y si se justifica o no que se pueda dar otro término de interdicción, es decir, de cobertura de protección para Colpensiones, o definitivamente se abre la puerta para que se empiecen a tramitar los incidentes de desacato. De manera que yo no podría decirle en este momento cuál es el estado actual de cosas. Yo lo que tengo entendido es que con base en los autos que hemos dictado desde el 13 de junio del año 2013 hacia acá, la situación ha mejorado de manera muy clara en materia cuantitativa. Tenemos problemas con la calidad de las resoluciones, pero creo que en ese sentido están trabajando ya de manera intensa. Pero hoy se resolverá porque se lleva a cárcel judicial, entonces ¿cómo hacen para...? No se puede resolver porque son informes de más de 250 páginas cada informe, y eso hay que evaluarlo con base en las pruebas, y además hay que mirar cuáles son las solicitudes que hace el presidente de Colpensiones. A propósito del Código Sustantivo de Trabajo, el tema de la vacancia judicial que empata con el paro, ¿qué es ese tema? ¿Es constitucional hablar de ese tema? Pues hasta ahora no ha habido declaratoria de ilegalidad del cese de actividades de la huelga judicial. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que la idea es instar de manera muy contundente a los sindicatos y a los trabajadores y también al gobierno, al gobierno y a los ministerios comprometidos, para que traten de llegar a una situación, pero de verdad que no es nada deseable
que un servicio público tan importante como el de Administración de Justicia esté en cese de actividades.